A continuación, daremos a conocer los resultados del índice de confianza del consumidor correspondiente al mes de enero de 2026. A cargo de la presentación estará Julio Noguera, quien es analista de cuentas monetarias, financieras y fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Esta presentación estará compuesta de tres secciones que son los aspectos generales y metodológicos de la encuesta. Seguidamente se hace una caracterización de la población encuestada para finalmente pasar a exponer los resultados de la encuesta a partir de los índices elaborados. Finalmente también se realiza un breve resumen de todo lo expuesto. En la primera sección, en cuanto a los aspectos generales, en el año 2017 el directorio del Banco Central del Paraguay autorizó la realización de una encuesta de construcción de indicadores de confianza del consumidor. Esto a modo de obtener información cualitativa y obtener indicadores del grado de satisfacción presente y futura de la persona, del hogar y del país. La encuesta la realiza el Instituto Nacional de Estadística desde el año 2018, en ese entonces Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, y el Banco Central la hace pública desde el año 2020. Esta abarca 400 hogares de Asunción y el Central Urbano, donde se seleccionan a personas mayores de edad para responderla. La encuesta está dividida en dos partes. En la primera se hace una caracterización de la población encuestada, donde se recaba la edad, el género y el nivel de educación de las mismas. Y en la segunda parte se realizan las preguntas de interés para construir los índices que presentaremos aquí. En pantalla se muestran las preguntas utilizadas en la segunda sección de la encuesta. Las primeras 6 son las que se utilizan para la construcción de los índices. Estas preguntas tienen un enfoque perceptivo y cada una de ellas tiene tres opciones de respuesta. Las preguntas concernientes al índice de situación económica, ISE, consultan la percepción de la situación económica actual del hogar, del país y de la persona, pudiendo la persona responder que está mejor, está peor o está igual que hace un año. En cuanto a las preguntas concernientes al índice de expectativas económicas, IEE, lo consultado es la percepción de la situación económica de la persona, de su hogar y del país para dentro de un año, pudiendo ésta responder que la misma mejorará, seguirá igual o empeorará. Las dos últimas preguntas poseen un carácter más actitudinal, si bien estas no son utilizadas en la elaboración de los índices, sirven para enriquecer el análisis. De esta forma, con las preguntas presentadas se elabora el índice de situación económica con las preguntas 1, 3 y 5 y el índice de expectativas económicas con la pregunta 2, 4 y 6. El ICC es el promedio simple de estos dos índices. Para construir los índices presentados, la metodología utilizada es la desarrollada por la Universidad de Michigan. Para resumir, se adjurupan las respuestas en las tres categorías mencionadas anteriormente. Una categoría optimista o positiva, que son las respuestas de mejor o mejorará. Una categoría pesimista o negativa, donde se agrupan todas las respuestas de peor o empeorará. Y una categoría neutra, que engloba las respuestas de igual o seguirá igual. Una vez agrupadas todas, estas se pondrán por el total de las encuestas, es decir, 400, y se le asigna un peso de 0 a 100, por lo que nuestro índice va de 0 a 100. Ya pasando a los resultados, en cuanto a las características de la población encuestada, en primer lugar tenemos el género, donde se ve que mayormente la encuesta es contestada por mujeres. Esto se mantiene al mes de enero de 2026, siendo el 57,75% de los encuestados mujeres. En cuanto al nivel de estudios, se observa también que el mismo tiene una composición sin mayores variaciones desde que empieza la encuesta. Así, en enero de 2026, el 35,25% de los encuestados tenía completo la educación media, el 31% los estudios universitarios, 15% tenía culminado hasta el sexto grado, 9,5% había terminado hasta el noveno grado, 5,75% tenía finalizado los estudios superiores no universitarios y el 5,5% restante no registra ningún nivel de estudios culminados. En cuanto a la edad de los encuestados, vemos que también esta tiene una misma característica desde que inició la encuesta, manteniéndose las personas de 55 años o más las que mayormente responden esta, siendo estas en enero de 2026 el 42,5% del total. Siempre se aclara en este punto que quienes realizan la encuesta siempre buscan hablar con la cabeza del hogar. Ya pasando a los resultados.
En cuanto al índice de confianza del consumidor personal y sus subíndices, ¿cree usted que su situación económica está mejor, igual o peor en comparación a un año atrás? Con esta pregunta se construye el índice de situación económica personal, el cual a enero de 2026 alcanzó un valor de 43,25. Esto debido a que el 67,25% de los encuestados considera que su situación económica está mejor o igual que hace un año y el 32,75% restante considera que está peor que hace un año. ¿Cree usted que su situación económica mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Con esta pregunta se construye el índice de expectativas económicas personal que a enero de 2026 alcanzó un valor de 74,13. Esto debido a que el 84,75% de los encuestados considera que su situación económica seguirá igual o mejorará dentro de un año y el 15,25% restante considera que empeorará dentro de un año. Con esto, el índice de confianza del consumidor personal a enero de 2026 alcanzó un valor de 58,69. ¿Cree usted que la situación económica de su hogar está mejor, igual o peor en comparación con un año atrás? Con esta pregunta se construye el índice de situación económica del hogar, el cual alcanzó un valor de 52,25 en enero de 2026. Esto debido a que el 73,75% de los encuestados considera que la situación económica de su hogar está igual o mejor que hace un año y el 26,25% restante considera que está peor que hace un año. ¿Cree usted que la situación económica de su hogar mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Con esta pregunta se construye el índice de expectativas del hogar, el cual alcanzó un valor de 74,88. Esto debido a que el 87,75% de los encuestados considera que su situación económica seguirá igual o mejorará. Y el 12,25% restante considera que la situación económica de su hogar empeorará. Con esto, el índice de confianza al consumidor del hogar a enero de 2026 alcanzó un valor de 63,57. Pasando a los índices del país, ¿cree usted que la situación económica del país está mejor, igual o peor que hace un año atrás? Con esta pregunta se construye el índice de situación económica del país, el cual alcanzó un valor de 29,75 a enero de 2026. Esto debido a que el 46,5% considera que la situación económica del país está igual o mejor que hace un año y el 53,5% restante que está peor. ¿Cree usted que la situación económica del país mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Con esta pregunta se construye el índice de expectativas del país, que alcanzó un valor de 57,75 en el mes de enero de 2026. Esto debido a que el 68% de los encuestados considera que la situación económica del país mejorará o seguirá igual y el 32% restante considera que empeorará. Con esto, el índice de confianza del consumidor del país alcanzó un valor de 43,75 a enero de 2026. Ya observamos los subíndices de confianza al consumidor desde el punto de vista personal del hogar y del país. En cuanto a los subíndices y índices globales. A enero de 2026, el índice de expectativas alcanzó un valor de 68,92, valor superior al mes anterior y se mantiene por encima de la zona neutral. Por su parte, el índice de situación alcanzó un valor de 41,75, también superior al mes anterior. Con esto, el ICC, que recordemos que es un promedio de estos dos índices, alcanzó un valor de 55,34, ubicándose por encima de la zona neutral. En cuanto a la posibilidad de ahorrar, a los encuestados se les consulta si tienen posibilidades de ahorrar. En enero de 2026, el 26,75% de los encuestados respondieron afirmativamente a esta consulta. Este porcentaje es inferior al mes anterior, pero superior a diciembre de 2000. Esta consulta es superior a enero de 2025, pero inferior a diciembre de 2025. Asimismo, a los encuestados se les consulta su parecer en cuanto a la compra de ciertos bienes como ser electrodomésticos, casas, autos y motos. Así, al mes de enero de 2026, el 9,25% respondió de forma afirmativa a la consulta de si pueden realizar compras de electrodomésticos, el 3% a la consulta en cuanto a casas, 2% en cuanto a autos y 1,75% en cuanto a motos.
En pantalla se muestran los índices de confianza de algunos países de la región. Esto al modo de observar la tendencia de cada uno de ellos. Se aclara también que estos índices son calculados por diferentes instituciones. Así en Chile lo elabora la GFK Dimarc, en Argentina lo elabora la Universidad Torcuato Di Itela, en Brasil la Fundación Getulio Vargas, mientras que en Paraguay lo elabora el Banco Central. También se aclara que Brasil posee un rango de 0 a 200, siendo su zona neutral los valores, siendo su zona neutral el 100. Finalmente también se muestran los índices de confianza de Estados Unidos y la zona euro, destacándose nuevamente que ambos tienen un rango de 0 a 200. Para resumir, en enero de 2026, el índice de situación económica ISE, que refleja la percepción de los consumidores sobre la situación económica actual, se ubicó en 41,75, mientras que el mes anterior el valor registrado fue de 39,09. El índice de expectativas económicas IEE, que refleja la percepción de los consumidores sobre la economía para dentro de un año, registró un valor de 68,92, mientras que el mes anterior el valor observado fue de 64,29. El índice de confianza al consumidor, promedio simple entre el ISE y el IEE, registró un valor de 55,34 en enero de 2026, mientras que en diciembre de 2025 el índice alcanzó un valor de 51,69. Desagregado por sus componentes, todos los subíndices del ISE, personal del hogar y del país, registraron aumentos en términos mensuales, al igual que todos los subíndices del IEE. En la comparación interanual, los subíndices del ISE del hogar y del país aumentaron. En contraste, el ISE personal disminuyó. En cuanto a los subíndices del IEE, todos registraron reducciones. Finalmente se tienen en pantalla los diferentes índices y subíndices con sus respectivas variaciones mensuales e interanuales, aclarándose que estas variaciones corresponden a diferencias absolutas.